De los 18 a los 26, para una chica, ese tiempo es muy valioso. Pero si no puedes casarte con almas solitarias, con amor, no seremos almas solitarias. Mejor cortar por las dificultades y no estar solos en este infierno. Nosotros, al menos nos apoyamos. ¿cuánto tiempo sin Caminando vernos? por la acera, te 7 cantaba al años. oído. Nunca has estado sola. Si volviéramos, Aún tenemos una oportunidad. Me gusta la palabra destino. Depende de uno. A veces es muy duro. Quiero arrodillarme y rogarle al destino que tenga piedad. Pero veo que antes que mis rodillas caen mis lágrimas. Mi niña, estudiar en Puerto Esperanza no es fácil. Estudia bien. En todo Río Noble, en los últimos 3 años, solo saliste tú. Sí, papá. Mi primer mes en Puerto Esperanza no fue nada fácil. Las clases en inglés puro me parecían un misterio y no podía adaptarme. Ya vi que tus notas son buenas. ¿Por qué tu inglés oral es tan malo? ¿Cómo te enseñaron antes? ¿Eres de Ciudad del Mar o de Ciudad Capital? De Río Noble. Nunca escuché. Es una ciudad muy pequeña. En mi pequeña Río Noble, nadie se importaba del inglés oral. Lo primero eran las notas. Pero al venir aquí, todo de lo que me enorgullecía se está desmoronando poco a poco. Este taller es muy bueno. Este fin de semana, ve a probarlo si tienes tiempo. Gracias, profesor Ramírez. El día del taller fue la primera vez que vi a Andrés León. No vi al profesor con quien quedé, pero lo vi a él. Disculpe, espera. Hola, profe. Conozco su situación. Su oral es muy débil. Necesita clases particulares. Al menos 4 meses. 180,000 euros. Profe, quiero pensarlo. Gracias, profe. $180,000 euros. Mejor que me roben. Con un poco más, en Río Noble, pagaría el enganche de una casa. ¡Ah! Perdón. Camina más despacio. ¡Maldición! ¡Que se acabe todo! Para cubrirte. Gracias.
Hola, ¿puedo tener tu número? Te lo devuelvo limpio. Ah, es tuyo. $10, $100, $1000, $10,000. Una bufanda. Me costaría más de un mes de gastos. Y me la dio gratis. Los que logran asentarse en esta ciudad, ¿qué clase de vida llevarán? Nunca imaginé que con esta ciudad estaría atada a 8 años. Mi segunda vez con Andrés León. ¡Qué desastre! ¿Qué te pasa? El profesor Torres me dijo que te habló la semana pasada. ¿Por qué ahora sigues igual? No entiendes cantonés, ni sigues las clases de inglés. No entiendo. ¿Por qué alguien como tú decidió venir a la Universidad Internacional de Puerto Esperanza? Si sigues así, te echarán pronto. ¿Hola? ¿Es la nueva de la China continental? ¿Por qué me suena tanto esta voz? Sí, me da lata. Su inglés oral es pésimo. No entiende ni a los profesores. Justo estoy libre. Deja que yo le enseñe inglés. ¿Tú? Mi abuela decía que debía ayudar a los compañeros con problemas. ¿Eres tú? ¡Ah, se conocen! ¡Por supuesto! Si el ex número 1 de la escuela la ayuda, me quito un peso de encima. Ven conmigo. Desde primaria hasta secundaria, siempre estuve entre los 3 mejores. ¿Por qué desde que llegué aquí, yo de verdad me he esforzado mucho? ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo competir con ellos? Pareces un gatito abandonado. ¿Ah? Nada. Los miércoles, viernes y domingos vengo a la Universidad Internacional, a las clases de mi abuela. Luego podemos ir a un café y te ayudo con las clases. ¿No te molestará demasiado? Mañana es miércoles. Te espero. Las clases pasaron de octubre a invierno.
Su voz en inglés es muy agradable. Me relajo sin darme cuenta, mucho más que de costumbre. Cuando haces ejercicios, escribir así no tiene problema. Pero en la conversación cotidiana, usar esas palabras te hará parecer un poco formal. Y esta frase, en realidad, en la conversación cotidiana, hay muchas uniones o reducciones. A diferencia del perfume de ese día, normalmente, Andrés siempre tiene un aroma a madera fresco y agradable. Concentración, concentración. No pasa nada si te distraes. ¿Cómo sabe lo que estoy pensando? Porque yo, como profesor, también me distraigo. Te llevo a dar una vuelta para relajarte. Bien. ¿Nada? ¿Ves? Güey. ¿Entiendes bien las clases? Sí, gracias a ti. ¡Wow! ¡Qué lindo! Vale, me gustas. Es cada día, cada encuentro y estar juntos. Solo me alegré de estar tan sola en Puerto Esperanza y encontrar al amor que me salvaría. Pero no me di cuenta de que entre nosotros estábamos muy lejos. Los días en la escuela seguían siendo aburridos. Mi nivel oral mejoró mucho, pero aún me costaba integrarme con los demás. En quien confiaba era solo él. ¿Hoy no es jueves? Sígueme. ¿A dónde? Ya verás. Oye, ¿Qué pasa? ¿tus padres están en casa? No.
Desde hoy, este es nuestro hogar. Bien, bien, nuestro hogar. Andrés, ¿desde cuándo te gusté? En nuestro primer encuentro, te noté. Y luego, la segunda vez, pudiste, ante un extraño, abrirte y llorar a mares. ¿Quién le gusta ver llorar a los demás? Quizás me enamoré a primera vista. Vale. ¿Ya eres mayor de edad? Vale. ¿Ya eres mayor de edad? Te ves muy linda. Desde ese día, nos mudamos a esta villa en Colinas Altas. Sin darnos cuenta, amarnos aquí por años, dejando tantos recuerdos. La terraza, la oficina y esa, que guarda tantos días y noches, cama tan acogedora. Cada rincón de esta casa tiene huellas de nuestro amor. Éramos como una pareja recién casada, en nuestro mundo a solas, huyendo de la realidad. Ten, te preparé el desayuno. Prueba. ¿Qué tal? ¡Está rico! No es para tanto. Siempre me apoyas. Me acaricias la cabeza y me das de comer. ¿Por qué parezco tanto tu mascota? ¿Acaso no lo eres, Michita? He recordado muchas veces estos momentos. Quisiera quedarme aquí, pero al final debemos enfrentar la realidad. Contesto primero. ¿Aún estás con esa chica? ¿Juntos? Sí. Andrés rara vez me habla de sus padres. Y yo, por entendimiento, no pregunto. No es que no quiera, sino que no me atrevo. Después de todo, su vida cotidiana o incluso un simple abrocha líder
puede superar con creces mi capacidad económica. Mamá, ¿algo más? Ya jugaste, es hora de madurar. Ven a casa en Navidad. Ve a ver a la heredera de la familia Ríos. Andrés, ¿qué pasa? Nada. Salimos a celebrar Navidad. Me has dado tantas cosas, pero yo te doy muy poco. Vale. Ya me has dado mucho. Esto vale mucho más que lo material. ¡Bájame! ¿Qué pasa? Bajando. Despacio. Cierra los ojos, sin mirar. Vi que hacía mucho no te comprabas una bufanda, aunque no es tan cara como lo que me das. Pero ahorré mis gastos de 2 meses para comprarte esto. Cada invierno desde ahora usaré esta bufanda. Vale. Te amo. Yo también te amo. Estoy cansada. Ven, te llevo a casa. Andrés León. ¿Nos casaremos? Sí. Pero mi papá, a sus ojos, es un nuevo rico. Y mi mamá no tiene estudios. ¿Sus padres me rechazarán? Pero yo soy mayor que tú. Cuando nos casemos, en unos años seré un viejo y tú seguirás siendo una mujer joven y hermosa. ¿Qué voy a hacer? Serás un viejo guapo. Un Ferrari viejo sigue siendo un Ferrari. Vale. Muchas cosas en este mundo son 7 partes suerte. Y todo lo que tengo ahora es solo suerte. Andrés León, gracias por darme en esta enorme Puerto Esperanza. Un lugar que se siente como hogar. Yo, de verdad, quiero casarme contigo. Vale. Vale, ¿qué te pasa? Vale. Andrés, me siento muy mal. Puede ser una infección viral. Debe quedarse unos días. Vale. Tomé unos días libres. Te cuidaré aquí. Pero
Me preocupas. Bien. Esos días enferma fueron de los más felices de mi vida. Andrés, que nunca cuidó a nadie, me hacía sopa y arroz y me mimaba. Vale, esto lo pedí en el templo Flor de Loto. ¡Ven! De niño, me enfermé gravemente. Mi madre fue a pedir esta cinta roja para protegerme. Ustedes de Puerto Esperanza son muy supersticiosos. Vale. Al verte enferma, me preocupé mucho. Vale. Me di cuenta de que te amo muchísimo. Temo que estés enferma. Prefiero estar enfermo yo para que estés bien. Pensé que no dirías algo así. ¡Qué cursi! No estoy acostumbrada. El doctor dijo que mañana puedes salir del hospital, pero ya casi te gradúas. Te has retrasado mucho en tus clases. Luego te ayudaré a ponerte al día. Sí. Casi me gradúo. Vale. Cuando te mejores, quiero ir a tu pueblo. Quiero conocer a tus padres. Está bien. Contesto primero. ¿Aló? ¿Papá? No volviste ni en Navidad ni Año Nuevo. ¿Qué es lo que quieres? ¡Vuelve ahora mismo! Aún no puedo. Mañana. No quiero escuchar excusas. Si no quieres que esa chica deje la Universidad Internacional de Puerto Esperanza, vuelve ya. Entendido. Esa fue la primera vez que vi a Andrés con esa cara tan sombría. Y fue después cuando supe que sus padres lo obligaban a volver a casa y no dejarlo en el hospital conmigo. Pero él siempre estuvo ahí. Siempre. Vale. Sí. Es que yo... quizás no pueda acompañarte a salir. Sí, tranquilo. Ya estoy casi bien. Puedo sola. Vale. Cuídate sola. Cuídate. Ya me voy. Sí. Esa Navidad fue un punto de inflexión en nuestra relación. En todo el año siguiente, ambos estuvimos muy ocupados, hasta casi no nos veíamos. Él sacaba un poco de tiempo libre para comer conmigo, y yo dejaba de buscar prácticas para esperarlo abajo. Pero siempre nos despedíamos rápido. Hasta ese día.
Andrés. Vale. Mi abuela quiere verte. Escuché que eres del interior. Escogí este restaurante de Sichuan para que te guste. Gracias, profesora. Tranquila. Señorita Campos, ¿qué hacen tus padres? Mi padre administra una mina. Y mi madre tiene un salón. ¿Y cuál es su nivel educativo? Mi papá terminó la secundaria. Mi mamá era pobre de niña. Y dejó la escuela temprano. Así que son unos nuevos ricos. Abuela. Hay una gran diferencia entre ti y mi Andrés. ¿Crees que ustedes se lleven bien? Abuela, ya no digas más. ¿Seguro que te vas a casar con ella? Sí. Vale, vámonos. Mamá. Dijiste que no te casarías con ella. Por eso no nos metimos. Pero ahora parece que eres muy serio. Siéntense. Andrés. Siéntense. Escuché todo lo que dijeron. Si te vas a casar con la hija de un nuevo rico, no lo aceptaré. ¿Y tú? ¿Sabes lo que la familia León exige para Andrés? Mamá. Eso no importa. De verdad amo a Vale. Para ti me importa, pero para ella tiene derecho a saber la brecha con la familia León y lo grande que es. Primero, no puede haber antecedentes penales en 3 generaciones, ni registros de sanciones administrativas. Pero tras investigar, tu padre, de joven, fue detenido por una pelea en una mina. Segundo, en 3 generaciones de la familia, el nivel educativo no puede ser menor a licenciatura. Tercero, la fortuna familiar debe provenir de ancestros y ser suficiente para derrochar toda la vida. Además, debe ser una empresa familiar. Hay muchos requisitos más. No sé de la familia de la señorita Campos cuántos de ellos cumplen. Basta. Aunque no cumpla con ninguna, no importa. Lo que quiero es a Valeria. Pero tu padre y yo no. Elige entre ella o la familia León. Niño, piénsalo bien. Por esta mujer, ¿vale la pena? Lo siento, señoras. Todo es mi culpa. No culpen a Andrés. Vale. Vale.
Ya lo sabías, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? ¿Por qué en 4 años no me dijiste nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Te juro que te amo. Si no dependiera de mis padres, estaremos juntos. Confía en mí. Porque te amo. Porque lo amo, así que quiero creer en él y esperarlo. Pero... Andrés León, ¿aún podemos casarnos? Vale, no llores. Seguro nos casaremos. Pero tu mamá y tu abuela no me soportan. Tampoco a mi familia. Andrés, ¿qué hacemos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Vale. Si antes te hubiera contado todo esto, ¿aún estarías conmigo? Vale. De verdad te amo. Espérame un poco más. Cuando me libere de mis familiares, en ese momento, seguro nos casaremos. Confía en mí. Sí. Él me dio su promesa, y yo esperaría por él sin límite. En ese momento de verdad creí que nos casaríamos y llegaríamos al final. Esa noche, por el tifón repentino, todo Puerto Esperanza se sumergió en la humedad del viento salado. Toda la noche se sacudió con la tormenta. Fue el momento en que más nos amamos, amarnos tanto que queríamos deshacernos e impregnar cada parte. Andrés, eres malo. Vale. Menos mal que me amas. Andrés, no, no te vayas. No. ¡Andrés! Vale. Tranquila. Estoy aquí. Andrés, tuve una pesadilla. Soñé que nos separamos. ¿Acaso ya no me quieres? Tranquila. Solo fue un sueño. Sí. Los sueños son al revés. Tranquila.
Vale. Te amo. Siempre, siempre estaremos juntos. Nunca nos separaremos. ¿Verdad? Sí. Andrés, estás llorando. Duerme. El sueño es falso, pero de verdad no nos separaremos. Incluso soñé tontamente que tener un hijo quizás me ataría a Andrés toda la vida. Andrés, quiero tener un hijo contigo. Andrés León, quiero tener un hijo contigo. Bien. Pero está muy ocupado, muy cansado. Me da lástima. Temo ser una carga más hasta ese día. Seguro me estoy imaginando cosas. Andrés. Él siempre usaba protección. ¿Aló? Hola, señorita Campos. Ya recibimos su currículum. Por favor, hoy en la tarde venga a la entrevista. Entendido. Lo siento, señorita Campos. No cumple con nuestros requisitos. No contratamos a gente fuera de Puerto Esperanza. Lo siento, señorita Campos. ¡Salga! Desde que me gradué, a decenas de empresas, y ninguna aceptó. No puede ser. Un título de la Universidad Internacional no vale mucho, ¿verdad? Señorita Campos, buscar trabajo no te va muy bien. ¿Acaso? Puerto Esperanza es pequeño. Con una palabra mía, ¿qué jefe no haría un favor a la familia León? Tienes algo de talento para que Andrés, por ti, se oponga a su familia. ¿Pero sirve de algo? No podrás quedarte en Puerto Esperanza y tampoco podrás retenerlo. Señora, yo. No me llames así. No tenemos ninguna relación más que de extraños. Educé con tanto amor a mi hijo por 30 años y por tu culpa peleó con su familia. Ahora los León le cortaron los fondos. Su abuela se enfermó de rabia. ¿Estás satisfecha? Señorita Campos, entienda bien.
Estar con Andrés solo arruinará su futuro. Sin el apoyo de los León. ¿Crees que emprender sería tan fácil? Andrés, yo... Vale. Estoy muy cansado. ¿Qué pasó? Corté lazos con mis padres. Me dijeron que si me caso contigo, tendré que dejar a los León. Y justo hoy, todos los pedidos de mi empresa fueron cancelados. ¿Nosotros podremos casarnos? Vale, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Andrés, espera mi momento. Andrés León, estoy embarazada. ¡Felicidades! Señorita Campos, está en su semana 6. En este momento, la llegada de esta vida es buena o mala. El bebé. Lo abortaré. Vale. Tu mamá me buscó. No quiero ser una carga para ti. Perdón. Perdón. Perdón, vale. Así parece que somos de una telenovela. Tranquilo. De verdad, tranquilo. Solo... lástima que este bebé llegue en mal momento. Vale. Quedémoslo. Pero tu familia... Quiero quedarme con nuestro bebé.
Vale. Tal vez podamos usar a este bebé para convencer a mis padres. Aunque aún no estén de acuerdo, quiero tener un hijo contigo. Incluso si no aceptan que nos casemos, no me casaré con nadie más. Si todo falla, Podemos ir a Ciudad Profunda y tener al bebé en secreto. Con el tiempo, Creo que no tendrán el corazón de ver a sus nietos fuera de casa. ¿Verdad? Está bien. Vale. Tranquila. Te prometo que tú y el bebé tendrán un futuro. Te espero. la resistencia de Andrés falló, como era de esperar. ¿Con un niño quiere entrar a la familia León? Ni en sueños. Andrés, sabes que la familia León jamás aceptará a una mujer así. Pesa bien tus opciones. No tomes una decisión que te arrepientas toda la vida. Solo me habló muy brevemente de los problemas en casa y me prometió que no se arrepentiría. Vale. Espérame aquí. Espérame a que busque una solución con mi familia. Cuando nazca nuestro bebé, nos podremos casar. Confío en él y esperaré. Bebé, papá lleva más de un mes sin volver. ¿Lo extrañas? ¡Ya! Parece que mi advertencia no solo la ignoraste, sino que te pasaste. Tía Isabel, Andrés y yo nos amamos de verdad. Espero que nos dé una oportunidad. ¿Oportunidad? Para ti es una oportunidad de trepar. ¿Y para Andrés? Ahora no lo nota, pero en unos años se arrepentirá cada vez más de tenerte como carga. Señorita Campos, su carrera parece apenas empezar. Si nadie supiera quiénes son sus padres, él ahora ni siquiera tocaría la puerta. Y eso lo sabe mejor que tú. Pero de verdad nos amamos. ¿Y qué? Mi hijo lo crié yo. Sé lo que piensa. Te ama ahora. Pero solo te ama. Pero me aseguró que lo haría. ¿Asegurar qué? ¿Abandonar a la familia? ¿Pelear con su padre y conmigo? ¿Para casarse contigo? Es muy capaz. Pero si deja a su padre o a mí, su carrera, para llegar al nivel de los León, jamás lo logrará. ¿Crees que, entre la gloria de su familia y tú, qué elegirá? En nuestra vida, de las formas de buscar placer, el amor es el más inferior. Señorita Campos, pregúntate, como futura madre, con un padre como Andrés, tan irresponsable e inmaduro, ¿te sentirías tranquila? Si de verdad tuviera el valor de estar contigo a toda costa, ¿por qué no puede dejar el legado de los León?
Dejarlo es mejor para ambos. 2 opciones. 1, abortar y desaparecer. 2, tener al bebé. Pero nunca verás la luz. Tía Isabel, aunque no podamos estar juntos, no aceptaré ninguna compensación. Sobre el bebé, lo daré a luz y lo criaré sola. Si me haces caso, el negocio de tu padre dura al menos 10 años más. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, la minería de carbón no es fácil. Mira este documento. La minería Aurora de tu padre es sospechosa de explotación ilegal, daños ambientales y otros delitos. Enfrentará múltiples cargos. Tu familia quebrará y tu padre terminará en prisión. Pero si aceptas, tu padre y su proyecto con los León avanzará de inmediato. Todos los problemas los resolverá el departamento legal del Grupo León. Te aseguro que tus padres podrán disfrutar su vejez. Con razón. Con razón mis padres últimamente suspiran al hablar de trabajo. Con razón. El dinero que me envía mi papá es cada vez menos. Te sugiero que abortes. No quiero que vuelvas a tener tratos con Andrés. Este cheque es mi compensación por el aborto. Entendido. Como Andrés no estaba conmigo, fui al hospital al día siguiente. Al entrar al quirófano, sentí que estaba a punto de recibir a mi bebé. Si fuera así, qué lindo sería. Ese pequeño ser que llevaba 6 meses de amor, Andrés siempre esperó su nacimiento. Bebé, cuando crezcas, tienes que ser como mamá. Lista, linda y juguetona. Ser como papá también está bien. Alto, guapo y tierno. Espera un momento. ¿Qué te parece este nombre? ¿Crees que a la bebé le gustará? Sí. Prometo que con todo mi amor compensaré a ti y a la bebé. Mi bebé de 6 meses. Así se fue.
Al tener un bebé, para otros es un nuevo comienzo, pero yo le quité la vida antes de tiempo. Perdón, bebé. Mamá es mala. ¿Aló? Mi amor, ¿qué están haciendo mi bebé y tú? Envié una sorpresa a casa, pero no hay nadie. ¿Bebé? Yo estoy tomando sol en el parque. Bien, no te aburras. Perdón, vale. He estado muy ocupado. Cuando termine con esto, volveré a verte. Bien. Señorita Campos, tomó la decisión correcta. ¿Sabes por qué en este mes Andrés no te ha visitado? ¿Por qué? Escucha. Tras conocer a la heredera de la familia Ríos. Andrés, tras conocer a la heredera de la familia Ríos, ¿qué te parece? Así nomás. ¿No crees que es mucho mejor que tu elección? Su familia, su belleza y talento. ¿Qué no es la mejor opción? Ya jugaste suficiente en 3 meses. Te comprometerás con la heredera de la familia Ríos. Este mes está ocupado conociendo a la chica que le arregló la familia. No tiene tiempo para ir a Ciudad Profunda. Ve que no tiene valor para rebelarse. Si aún no te das por vencida, esta noche al centro comercial nocturno, ve a verlo por ti misma. Gracias por llevarme. Esa fue la primera vez que vi a la señorita Ríos. Es la elegida por los padres de Andrés como su futura nuera. Si fuera hace unos años, la insultaría y la odiaría. Pero ahora solo me siento impotente. Incluso me sorprende mi calma. Él es cortés y distante con ella, pero siento que ellos son la pareja perfecta. ¿Usted es la señorita Campos? ¿Me conoce? Su foto está en el celular de Andrés. Y tiene otra en su billetera. Es difícil no conocerla. Difícil no conocerla. Oh, no malinterprete. Solo vine a buscarle un regalo a su mamá. Me trajo de paso. Ya que está aquí, no me meteré más. Seguro sabe qué regalo le gusta a su mamá, ¿no? Lo siento, no lo sé.
Qué ridículo. 5 años juntos. Ni siquiera sé que le gusta a su mamá. Ni siquiera una reunión amistosa hemos tenido. Estamos destinados a no ser del mismo mundo. Vale, te extrañé. ¿Qué te pasa? Perdón. Perdón. Es mi culpa. Me quedé sin cuidado y perdí al bebé. El doctor dijo que era una niña muy linda. Mira, preparaste tantas cosas. De verdad, no me atrevo a pensar cuánto esperaba su llegada. Perdón. Tranquila. 760 gramos. A los 6 meses, tan regordeta, fue prematuro. Dime, si la hubiéramos puesto en una incubadora y cuidado bien, ¿crees que ella podría haber sobrevivido? ¿Verdad? Vale. Tendremos otro bebé. Vale. Seguro que sí. Ya no. Hay ciertos abismos emocionales que no se pueden superar por más que lo intentemos. Andrés, quiero ir a casa. Extraño a mis padres. Bien. Ve a casa. Descansa bien. Don Javier, ve al mercado y compra un pollo criollo. Para la cena lo freiré. A Chiquita le encanta. Iré en un rato. No, ve ya mismo. ¡Rápido! Está bien. Voy ya mismo. Papá, mamá. Ay, volvió mi hija. Volvió mi niña. Papá, ¿cómo han estado últimamente? Ay, mi pequeña empresa antes sí tuvo problemas, pero tu papá tuvo suerte. ¿Te digo algo? Una empresa internacionalmente famosa vino aquí a buscar socios. Cientos de empresas presentaron propuestas. Adivina, ¿quién ganó el contrato? No mires a otro lado, mírame. Don Javier, tu padre. ¡Qué orgulloso! Ay, no te imaginas. Solo tuvo mucha suerte. Pero el contrato es enorme. Lo que ganamos equivale a lo que tu papá y yo ganamos en toda la vida. ¿De verdad es tan grande? ¿Qué dices? Tu papá ha sido genial por años. Solo mira, ¿de quién soy esposo? ¿Y de quién soy papá? Niña, ve a descansar. Iré al mercado por un pollo. Esta noche te prepararé algo rico. ¿Sí? Sí. Andrés León no sabe que al volver esta vez no pienso regresar.
En los siguientes meses, me desaparecí a propósito. No respondí mensajes, ni contesté llamadas. No sabía cómo con Andrés explicar mi inseguridad. ¿Cómo decirle que decidí terminar? Solo pude de esta manera terminar con él. Vale, ¿cuándo vuelves? Te extraño. 3 días sin hablar. ¿Hice algo mal? Valeria. Sin Andrés, sigo bien. Tampoco lo extraño. Vale. Yo, Andrés. ¿Por qué eres tan insistente? Pasó tanto tiempo sin enviarte mensajes. ¿Qué significa? ¿No lo sabes tú mismo? Andrés, terminemos. Ya estoy en Río Noble. Vale. Vale. Estos días... ¿Estás bien? Sí. Lo del bebé... Ya lo sé todo. Descubrí que mi madre trabaja con tu padre. Ay, ¿qué hacemos? Vale. Perdón. Perdón. No pude protegerte, ni a nuestro bebé. Ya que lo sabes, ¿por qué viniste a buscarme? En estos meses, ambos deberíamos haber calmado nuestras emociones. Andrés León, sabes que no tiene futuro. ¿Por qué sigues interrumpiéndome? Terminemos aquí. No quiero ser tu carga. Si no puedes casarte conmigo, terminemos. Terminemos. Dame un poco más de tiempo. Dame un poco más de tiempo. Por favor. ¿Cuánto? Aunque de verdad pudiera esperarte, ¿puedes asegurarme que te casarás conmigo? Lo aseguro. Créeme. Lo de Carolina Ríos fue solo un juego. Entre ella y yo no hay ningún sentimiento. Desde el principio, solo te he amado a ti. Vale. ¿No habíamos acordado ir juntos a tu pueblo? Ahora estoy aquí. Por ahora, no me iré. Me quedo contigo. ¿De acuerdo? De verdad me preocupas. Te prometo que te protegeré. No dejaré que sufras ningún daño. Vale. Dame otra oportunidad. Te casarás conmigo. Pero ya no confío en él. Y sé que no hay futuro. Pero espero que el tiempo borre mi último rastro de amor por él y me haga olvidarlo.
Andrés León, en Río Noble, se quedó un mes. Actuamos como si nada hubiera pasado. Este mes parecía volver a nuestros primeros días de amor. Este cuarto tiene mala orientación. Mal feng shui. Hay que cambiarlo. Entonces el maestro León debería ser un feng shuista. Vale. En el futuro tendremos hijos. Seguro. No, dime, ese mocoso no puede casarse con nuestra hija. ¿Por qué viene a molestarla? Pase lo que pase, dejémosle terminar este sueño. Hasta ese día, una llamada de la mamá de Andrés destruyó esta breve felicidad falsa. Sí. Entendido. Vale. Esta vez estuve fuera mucho. Debo regresar. Le hice una pregunta. Andrés León. ¿Puedes no casarte? Andrés León. ¿Puedes no casarte? Ya entiendo. Vale. En una familia como la mía, muchas cosas están fuera de mi control. No puedo evitar casarme, pero solo me casaré contigo. Espérame un poco más. Dame un poco de tiempo. Me liberaré de mis familiares. Voy a hacer mis maletas. Hija, desde ahora, haz lo que te haga feliz. Tu madre y yo en esta vida ya ganamos suficiente, ¿verdad? Sí, aunque no seamos ricos como otros. Con ese dinero, abrir un negocio y vivir en paz. Basta. Mientras no te arrepientas, hazlo con confianza. Papá, mamá. Pero ese mocoso nos juró que se casaría contigo. Lo que dijo antes tu madre y yo adentro lo escuchamos todo. Si en el futuro se atreve a mentir y no se casa contigo, lo golpearé cada vez que lo vea. Yo también. Si alguna vez te decepciona y se atreve a entrar aquí, lo echaré a golpes. Papá, mamá, gracias. Volví a Ciudad Profunda. Decidí darle a Andrés y a mí misma una oportunidad.
La casa en Ciudad Profunda se volvió de verdad nuestro segundo hogar. En el año nuevo de nuestro 7º aniversario, estábamos en el puerto de Ciudad Profunda, intentando ver al otro lado de la Bahía Victoria. Comparado con la Bahía Victoria, la costa de Ciudad Profunda hace mucho frío. Es que usted, señorito, es muy delicado. Cierra los ojos. Adivina. ¿Cuál es el regalo de Año Nuevo? ¿Qué vas a darme tan valioso? Déjame ver. Pues cierra los ojos. No abras. Vale. Te amo. ¿Para qué un anillo? Si me lo das y no puedes casarte conmigo. Vale. Mi carrera va muy bien. En 3 años podré casarme contigo. Por ahora, comprometámonos. Es mi promesa para ti. Bien. Entonces te creeré una vez más. Experto en promesas. Oye. Golosa. ¿Comiendo en secreto? Dame uno. ¿Quieres? Rómpete. Di algo bonito. Por favor. Toma. Dámelo. ¡Qué atrevido! Vale. Dime si... Digo, si algún día me quedo sin nada, ¿aún te quedarías con este viejo que te lleva 7 años junto a mí? No, lo haría. ¿Por qué respondes así? Es diferente antes. Te estás portando mal. Perdón. Andrés, si algún día dejas de quererme, tienes que decírmelo. No me mientas, ¿entiendes? ¿Qué dices? ¿Cómo podría dejarte? No deberías llamarte diferente hoy. Mi amor. Gatita. ¿Aún no te cansaste de anoche? No entiendes.
Viendo tu perfil, siento que podría dibujar todo Puerto Esperanza. Tengo una reunión al mediodía. Debo volver a Puerto Esperanza. Ah, por cierto, vale. Puedes buscar trabajo en Ciudad Profunda, lejos de Puerto Esperanza. Mis padres no podrán controlarlo todo. Bien, entendido. En el siguiente año, me sentí como su canario enjaulado, al otro lado del mar. Lo esperaba para vernos una vez a la semana. No sé qué le dijo Andrés, pero sus padres no volvieron a buscarme. Aunque no nos veíamos mucho, sentía que me extrañaba. En el 8º aniversario de nuestra relación, no me pude resistir y fui a Puerto Esperanza a buscarlo. ¿Hoy, de verdad, no tienes tiempo? Hoy tengo una reunión importante. Espera mañana. Te prometo que iré a verte, ¿sí? La verdad, hoy, ya. Yo... ¿Qué pasa? La verdad, hoy salgo con otros amigos. Ya te cuento. Bien. Viajé aquí a buscar a mi amor, pero ahora siento que no tengo hogar. El sueño de esa noche. ¿Acaso el destino me estaba diciendo algo? Sube. No sé cuánto esperé. Hasta que se fueron, pude volver a escondidas. ¿Ahí sigue siendo mi hogar? Entiendo que tenga sus motivos, de verdad. Pero ¿por qué tenía que llevarla a nuestro antiguo hogar? Yo también quiero saber desde cuándo empezó a vivir aquí. Revisé la casa desesperada, todo lo que no era mío. Al final, en la computadora que Andrés dejó, en su computadora, vi todo lo inesperado.
¿A tu novia le gustó? Tenemos que vernos para hablar de la boda. ¿Ibas a ver a tu amante, la señorita Campos? Resulta que ya estaban en la misma banca. Y yo, como una tonta. Mañana es Navidad. Te traje un pavo. Tienes que prepararlo para la señorita Campos. Esa Navidad fue la primera vez que Andrés se vio con la señorita Ríos. Ella trajo un pavo y le pidió que me lo preparara. ¿Le gustó a tu novia? No salió bien. Pruebo la próxima. Esa Nochevieja en Ciudad Profunda, el día antes de mi compromiso, sus familias se habían reunido para hablar de la boda. Debemos vernos estos días para hablar de la boda. Solo hoy tengo tiempo. Mañana vuelo a Ciudad Profunda. ¿Otra vez a ver a tu amante, la señorita Campos? Sí. Y hoy se habían citado para ir a la fiesta del sobrino de Andrés por su primer mes. En los mensajes no hay nada indebido. Andrés sigue siendo cortés y distante. Incluso en cada palabra hablaba de mí. ¿Cómo voy a aceptar esto? Resulta que en lo que creí ser la única de Andrés, siempre hubo a otra persona dejando sus huellas. Estuvimos 8 años juntos. La señorita Ríos lleva 5 años aquí. Y yo no sabía nada. Nunca había sentido Puerto Esperanza tan frío. Tan frío que no hay lugar para mí. Andrés León. Esta vez, de verdad, no volveré. Él me engañó, ¿no? Así que no me culpes. ¿Qué pasa, Vale? Andrés León, terminemos. ¿Por qué, Vale? Dime, ¿qué pasó exactamente? Estuvimos atascados por mucho tiempo. Estoy muy cansada. ¿Te gusta alguien más? Vale, no tengo nada con ella. No me gusta. Y ella tampoco a mí. Es solo un arreglo familiar. Somos esposos en nombre. Si no puedes casarte conmigo, terminemos. Vale, vale. De repente recordé algo que dijo su madre. ¿Crees que entre la gloria de su familia y tú, qué elegirá? Ya sabía la respuesta, pero esperaba algo distinto. Pero Andrés ya había tomado su decisión. No debo insistir más. Ya no debería insistir más. Otro más.
martini. Bien, gracias. Andrés León, ¿por qué la llevaste a casa? Esa era nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Señorita, ¿me parezco al joven millonario de Puerto Esperanza? ¡Qué maldito joven millonario! ¡Es un imbécil! Sí. Pero escuché que se va a casar con la señorita Ríos. ¿Tú no serás su amante en secreto? No lo soy. Oye, señorita, no te hagas la fuerte. ¡Suéltame! ¿Dónde vives? Te llevo. ¡Suéltame! Suéltala. Suéltala. No es mi asunto, solo pasaba. No te metas. Agua de miel para la resaca. Lo conocí en un bar. Dime la verdad. ¿Quién es él? ¿Solo tú puedes buscar a otro? ¿No puedo, tras terminar, divertirme un poco? Aún no acepto terminar. Entonces no cuenta. Valeria, solo puedes ser mía. Solo te casarás conmigo. Oye. Entonces, ¿qué quieres? ¿Enredarte conmigo toda la vida? ¿Que siempre esté en la sombra? ¿Verdad? Ya le llevaste a casa. Ya están por casarse. ¿Qué más quieres de mí? Vale. Te lo ruego. Por favor, no me dejes. No te vayas con otro. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Qué es Carolina? No puedes aceptar que me tenga otro. Y yo tampoco puedo aceptar que te tenga otra. Puedo rogarte que no te quedes con ella. Vale. Pero con ella no hay nada de nada. Créeme, ¿sí? Solo fue una unión forzada, un matrimonio de negocio. Ya llegamos a un acuerdo. Solo por 3 años.
En 3 años podré liberarme de mi familia y entonces podré cancelar el matrimonio. Y podré casarme contigo. Créeme. 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 Andrés León, ¿por qué me amas tanto? Y no puedes dejar tu fama y dinero. Vale. ¿Podrías no casarte? Mientras tanto, podemos seguir así. Seguir viéndonos. Solo te pido que no me dejes por completo. No seas como la última vez, que desapareces y no te puedo encontrar. Por favor. Te lo ruego. ¿Cuántas veces nos separaremos y volveremos para llegar al final? Vale. Perdón. Por lo que dije ayer. Andrés, tengo mi propia vida. Nosotros mejor olvidemos. Terminemos. Ocho años. Lo tomaré como un sueño falso. Entiendo que para una chica, los años de 18 a 26 son muy valiosos. Lo intenté muchas veces. Le dije a mis padres que quería casarme con ella. ¿No ves su familia? Su padre es un nuevo rico. Viene de un pueblo. Nunca será de nuestra clase. ¿Quieres matarme de un disgusto? Pero ellos no aceptaron. Siempre terminábamos peleando. Pero no podía renunciar al apoyo de mis padres. Hola, señor León. ¿Cuánto tiempo? Mi estatus social. Trabajar juntos. Mi dinero. No quiero que seas mi amante. Anoche dije cosas terribles. No puedo casarme contigo, pero te compensaré. Te daré dinero. Suficiente para enamorarte, casarte, tener hijos e incluso para tu vejez. Solo te pido. Vale, que no te vayas. Quiero verte de nuevo. Vale. Perdón por mi frialdad.
Perdón por mi posesividad infantil. Nuestros 8 años no fueron mentira. Te juro que te amo. Pero el amor en mi mundo es muy poco. No puedo en ningún dilema elegirlo. Tampoco debí atarte de forma egoísta y atarte a mi lado. Por eso, solo pude usar mi forma de compensarte. Perdón por decir estas estupideces. De verdad, te amo. Odio a Andrés León, pero lo amo mucho. No quiero nada de él, solo quería estar con él. Para mí, él era un compañero común, mi amor, mi esposo, el padre de mis hijos, pero para él lleva consigo un aura inalcanzable. Te extraño tanto, quiero verte de nuevo, pero nosotros parece que llegamos hasta aquí. Solo fue un sueño vacío. Solo fue un sueño vacío. Solo fue una sombra fugaz. Andrés León, esta vez terminamos de verdad. Esa noche soñé que me casaba con Andrés. Tuvimos una hija muy linda. El nombre, Luz León. Lo rechazó el maestro. Se llamó Sofía. ¡Qué lindo! Mi bebé. Tal vez en un mundo paralelo está muy bien. Luego, el tercer día de estar en casa, llegó un visitante inesperado. Señorita Campos, vinieron desde tan lejos a traerle su celular. ¿Cómo me va a agradecer? Gracias. No. En este celular debe tener mucha información importante. ¿No se alegra de recuperarlo? Y yo pasé la noche revisando el celular. No. Investigando toda la noche para encontrar su casa. Aunque no tiene nada de valor, te agradezco igual. También hay otra cosa. No sé si debería dártela. Pero la vida sigue adelante. Señorita Campos, hay personas que no valen la pena. Al fin, llegó este día. Se sabe que el único hijo del famoso magnate de Puerto Esperanza, recientemente con la heredera de la familia Ríos, se casó en prensa. Aunque ya lo esperaba. Cuando todo sucedió, el dolor como una marea me abrumó. Que se case significa que nuestros 8 años terminaron. Ay, este programa es muy aburrido. ¡Apágalo!
invitación. ¡No tienen tacto! ¡No! ¡Es mi invitación! Tranquilo. Papá, mamá, me voy a descansar. Es tu culpa. ¿Por qué encendiste la tele? Es tu culpa. ¿Por qué le diste la invitación? Andrés León. 8 años para ti. ¿Qué significaron esas apariencias? ¿De verdad son tan importantes? En nuestra vida, de todas las formas de placer, la más inferior es el amor. Tu madre de verdad te conoce mucho mejor que yo. Ese día me repetía una y otra vez, tranquila, que todo acabe aquí. Pero, ¿cuánto tiempo me tomará superar estos 8 años? Pasaron 7 años. Volví a Puerto Esperanza, a Bahía Victoria. No pensé volver a ver a Andrés León justo aquí. 7 años sin volver. ¿Qué sientes? Nada. Ustedes. Es una lástima. Entiendo que para una chica de 18 a 26 años es muy valioso. Lo intenté muchas veces con mis padres. Hablé de nosotros. Pero ya pasó. ¿Qué remedio? Es que nacimos en familias así. El amor libre es solo un sueño. es mi culpa. Por no poder renunciar a todo lo que tenía. ¿No le extrañas ni un poco? Si no podía casarse conmigo, mejor cortar por completo. ¿La has vuelto a ver? Nosotros... ¿Cuánto tiempo sin vernos? Serán 7 años. ¿Cuánto hace que terminaron? Si te dieran volver a elegir,
¿Aún elegirías estar con él? 7 años. Si volviera. Si volviera, ¿aún sería posible? Entonces ella no volvería a elegir estar conmigo. Sí. Seguiría eligiéndolo. Ya lo viví. No me arrepiento. Habernos acompañado es suficiente. Ay, tú. En 7 años tu carrera despegó. Pero tu vida amorosa es un desierto. Si no encuentras a nadie, dame una oportunidad. Si no dices tonterías, te sientes mal, ¿no? Vamos. Hola, ex marido. Si no fuera por ti, no habría podido aprovechar la brecha. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pasaron 7 años. Aún no les he deseado felicidades de boda. Gracias, señorita Campos. Si no hay nada más, nos vamos. Espera. Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué tal si comemos juntos? Nosotros tenemos tiempo. No a ustedes. Vale. ¿Tienes tiempo? Mañana por la tarde, en el lugar donde nos separamos. Terminemos esto de una vez. Tú y él, ¿cómo se llevan? Está bien. ¿Él qué le falta? No es tan rico. Encontrar a alguien más rico que yo será difícil. Pero tú entonces, buscar a alguien mejor que yo, fue muy fácil. Hoy acepté verte por esto. Estos años siempre me enviaste cosas. Es el valor total. Te lo devuelvo en efectivo.
Vale, pero nuestros 8 años pueden quedar en el olvido así. En aquel entonces, te fuiste del país de repente. Te busqué por mucho tiempo. Mi destino es mi decisión. Aunque me hubieras encontrado, ¿qué habría cambiado, don Andrés? Usted es un hombre casado. Vale. Además, ya terminamos hace tiempo. 7 años. Ese apodo, ¿no deberías cambiarlo? Pero en estos 7 años, entre Carolina y yo, no hubo nada. No tuvimos hijos. Siempre te he estado esperando. Vale. Si es posible, espero que me des otra oportunidad. Ahora yo puedo liberarme de mi familia. Podemos estar juntos para siempre. Claro. También podemos casarnos. Pero ya no quiero. Don Andrés, te aseguro que te amé. Pero eso ya es pasado. Ahora, solo quiero vivir bien mi propia vida. ¿Ya volviste tan rápido? Espera que termine esta partida. Creí que tras tanto tiempo, al menos hablarían por horas. Ya me preparé para que te fueras con él esta noche. ¡Qué chistoso eres! Tú y él... ¿De verdad no sientes nada? Decir que no siento nada es mentira. Incluso con una mascota, en 8 años se crea un vínculo. Y mucho más con una persona. Aló, señorita Campos. Soy Carolina Ríos. Señorita Campos, soy Carolina Ríos. ¿Qué desea, señorita Ríos? Señorita Campos, ya que elegiste irte y no ser su amante oculta, no deberías volver ahora. La carrera y familia de Andrés ya son estables. Sabes que tu presencia le causará un gran caos. Tranquila, señorita Ríos. Solo vine por trabajo. No me quedaré mucho. Además, tras 7 años, Andrés León para mí ya no es importante. En mi vida, solo quiero vivir para mí. Solo pasé unos días en Puerto Esperanza, pero no esperaba que fuera como dijo Carolina y causara un gran caos. Por una mujer. Llevas más de 10 años con esto. ¿No es suficiente? Hijo, llevas 7 años con Carolina, sin tener hijos, y no dijimos nada. Pero ahora quieres divorciarte. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a dar la cara a la familia León? 7 años. Es mucho. Pero yo, en ese entonces, tenía una mejor opción. ¿Verdad? Mamá, la carta de hace 7 años la interceptaste tú, ¿verdad? Entonces, esperaremos esta buena noticia. Sí. ¿Verdad? Dime,
Si ella hubiera leído esa carta, nosotros, en ese entonces, terminaríamos así. Si ella hubiera visto esta carta, habríamos terminado así. Esa fue mi apuesta, mi último recurso. Aunque tuviera que dejar todo, lo habría hecho. ¿Y ustedes? Antes de mi boda, no solo me aislaron de todo contacto exterior, sino que me quitaron mi último aliento. Sí, intercepté la carta que enviaste. Pero lo hice por el honor de la familia León. ¿Acaso iba a dejar que tomaras una decisión impulsiva? La hija de un nuevo rico sigue ocupando tu mente. Ella no es hija de un nuevo rico. Tiene nombre y apellido. Es Valeria. Ahora es una reconocida diseñadora internacional. Con su esfuerzo, desde cero, llegó hasta donde está. Tiene su propia empresa y negocios. ¿Acaso no es lo suficientemente buena? ¿Acaso no es lo suficientemente bueno? En ese entonces, me creía sabio al pensar que la carta ya se había enviado. Hasta que por casualidad, en su estudio, papá la vi y supe que la habían retenido. Lo irónico es que, el día de mi boda, seguí esperando su aparición. Y luego, descubrí que ustedes la obligaron a irse. Todo esto era lo que querían, ¿verdad? ¿Qué intentas decir? No olvides que tienes una familia. ¿Sigues con tu locura? No es una locura. Solo estoy corrigiendo mi decisión. Si tuviera otra oportunidad, sin duda, la elegiría sin dudarlo. Seguro la elegiría sin dudarlo. ¡Qué rectificación! Este es el gran hijo que crié. No olvides que todo lo que tienes ahora te lo dio la familia León. Sí. Dirigí el Grupo León por 7 años. Triplicó su valor. ¿No basta? Papá, mamá, es hora de dejarme ir, a buscar lo que yo quiero. Andrés, ¿de verdad quieres matarnos de un disgusto? Hijo ingrato, si te atreves a irte hoy, no vuelvas jamás. Pensé que ya había aceptado mi vida planificada. Pero al volver a ver a Vale, descubrí que hay personas que al aparecer encienden el fuego en el corazón. Querida Vale, a menudo siento que las palabras tienen poder. Perdóname, ahora mi familia me cortó el contacto y solo puedo contactarte así. Espero que estés bien. El día que nos conocimos, estabas frente a mí y yo, detrás de ti, pude oler en tu cabello un aroma a té. Luego me dijiste que era perfume Bulgari, pero siempre sentí que tu aroma es el mejor. Recuerdo nuestro pasado, y mi momento favorito fue en la casa de Colinas Altas. Al volver del trabajo, te bajabas descalza de la cama para abrazarme. La mayoría del tiempo me llamabas Andrés, o Andrés León, y a veces, juguetona, me decías marido o hermano. Decías que manejaba mal, pero al estar contigo fui más cuidadoso. Verte dormir tranquila me calmaba sin querer. Siempre me gustaba dar tantas vueltas para no despertarte.
Vale. Siempre quise preguntarte, ¿de verdad no te importa que te lleve 7 años? Tú te insegurabas por nuestra clase, y yo me inseguraba por nuestra diferencia de edad. Ya lo sabía. Que estarías aquí. Pienso, si hubiéramos tenido al bebé, ¿todo habría sido diferente? ¿Acaso estaríamos juntos? Mis padres no estaban de acuerdo, pero al saber que tenías al bebé, se alegraron más que enojaron. Reservamos la iglesia para junio. Me pediste en secreto estar juntos toda la vida. Luego, tuvimos una linda hija. No se llama Luz León. Se llama Sofía. Querida Vale, perdón por mi ingenuidad. Te deseo lo mejor. Vale. De verdad intenté infinidad de veces, de 1000 maneras, a resistir a mi familia. Pero eran mucho más crueles de lo que imaginé. Cada vez que mi carrera empieza a salir, mis padres se meten. Frente a mi familia, mis esfuerzos parecen una broma. Sin la familia León, no lograrás nada. Usas la Corporación León para presionar. ¿Quién se atreverá a trabajar con mi empresa? El poder también es parte de la fuerza. Ya que hoy te enfrentas a la familia, asume las consecuencias. Si insistes en casarte con ella, abandonas la familia León. Te vas sin nada. Vale. Estoy tan cansado. No puedo dejar todo lo que tengo. Ni tampoco a ti. Yo también intenté rebelarme de la forma más extrema. Andrés, ya casi es una semana. Estás en huelga de hambre. ¿Cómo aguantará tu cuerpo? Te lo ruego, no maltrates así tu cuerpo. Por favor. Si te comes bien, mamá te ayudará a convencer a tu papá de que se casen. ¿En serio? Siempre que tenga un hijo. La familia León la aceptará. Pero tienes que portarte bien. Primero cuida tu salud. Bien. Comeré.
Pero... hablé con Carolina. En unos días tendrás que ir a aclararlo con ella. Mamá, me lo prometiste. Tienes que cumplirlo. Conoces muy bien el carácter de tu padre. En cuanto tengamos nietos, se le pasará el enojo. Cuida tu salud y vuelve a Ciudad Profunda con ella. Ya habían cedido. Con tener un hijo, podíamos casarnos. Pero ¿por qué el destino nos juega así? Andrés, el bebé se nos fue. Se murió. Se murió. Perdí mi única baza. Debí rebelarme de nuevo. Pero esta vez, mis padres descubrieron fácilmente mi punto débil. Hijo ingrato. Casi te casas. Y ahora dices que no. ¿Estás loco? Papá, solo quiero casarme con Valeria. Solo con ella. Bien. ¿Insistes en estar con ella? Entonces no me culpes por no ser tu padre. Andrés, ¿qué tiene de bueno esa chica para compararse con todo lo que te da la familia León? Lo supera. Tú. Papá. Mamá. Déjenme ser terco esta vez. Le prometí que me casaría con ella. Tú. Eres un caso perdido. Si no te casas, piensa bien en las consecuencias. Ella y su familia, por tu decisión infantil, perderán todo. Andrés, si insistes en oponerte, al final serán solo un matrimonio pobre. ¿Tienes el corazón para verla sufrir contigo? No solo ella, también sus padres irán a prisión por ti. Entonces, ¿ella seguirá queriendo estar contigo? No. Creo que... quiero verla una vez más. Vale. De verdad, te amo mucho. Pero no sé qué hacer. Vale. Llegué a Río Noble, pero no conozco el lugar. ¿Dónde estás ahora? Vale. Cedí, vale. Perdón. Carrera, familia, amor. No puedo con todo. Solo pude elegir lo más equilibrado. Pero aún espero verte el día de la boda. Si vienes, sin dudarlo, dejaré todo. Huyamos juntos. Vale, vuelve, ¿sí? Así es el destino.
Cuando más quería amarte, me apartaste, y lástima que esta carta nunca llegó a mis manos. Andrés León, ya pasaron 7 años. ¿Cómo vamos a volver a ser como antes? Siete años. Y ahora, ¿cómo volver al pasado? Si no podemos volver, no importa. Podemos empezar de nuevo. Ya no te amo. Algunas valentías son más valiosas en el momento. Si en aquel entonces hubiera superado todo para estar conmigo, aunque estuviera en el extranjero, solo habría sido un asunto de un boleto. ¿Sí? ¡Mírame! Granero del Sur es la principal productora de grano. Y esta ciudad está rodeada por las montañas frías. Aquí ni siquiera son las montañas frías. ¿Qué tan largo es el cielo? Los mortales no lo saben. Nací en la tierra. Vale. Lo siento. Es mi culpa. Oye, ¿de verdad no volverás? El mejor heredero de Puerto Esperanza. Un millonario. Si te gusta tanto, ve tú. Oye, yo no soy de esas. Al ver tanto la Bahía Victoria de noche, de día, no es tan impresionante. Puerto Esperanza, de noche, siempre es más encantador. Entonces espero que me vaya de noche. Así podré mirarla una vez más. ¿Quieres huir después de conocerme? Valeria, en esta vida no dejarás Puerto Esperanza. Oye, qué posesivo. ¿Acaso quieres morir? Entonces, Puerto Esperanza será mi segunda patria. Tú no dejes de amarme. ¿Oíste? Entendido. Con razón dicen que amar a alguien es amar una ciudad. Mi querido Andrés León, mi querida Bahía Victoria.
La próxima vez que vuelvas, recuerda llamarme. Sí. Bahía Victoria, Andrés León, adiós.